Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Me acompañan mis queridos socios coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto esta tarde. Y pues recordarle a nuestra audiencia que transmitimos a través de la frecuencia del Heraldo Radio a más de 30 estaciones por frecuencia modulada en todo México y Estados Unidos. Y hoy, pues también usted puede afortunadamente escuchar este programa, además de la radio, lo puede escuchar en todas las plataformas de podcast. Nos encuentra en todos lados, en las plataformas y en las redes sociales como Vive de las Rentas o Vive Rent. Déjenos sus comentarios. Si ya está en el podcast, bueno, pues por favor déjenos una calificación y sobre todo cuéntenos qué temas quiere que tratemos aquí. El tema de hoy, justamente, Pablo, Eduardo, pues un tema interesantísimo. El estacionamiento, factor clave para la satisfacción de bienes raíces para venta y renta. Vamos a ver cómo hoy todavía en algunos lugares se pelean los cajones de estacionamiento, cuestan, los venden. Me encanta ver cómo precisamente un estacionamiento puede costar mucho dinero, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Veo anuncios en España, por ejemplo, que venden solamente el estacionamiento. Claro, España tiene a lo mejor en ciertas ciudades cosa distinta pasa en lugares como Estados Unidos, en los que pues hay mucho estacionamiento. Bueno, depende de la ciudad también. En fin, de todo eso vamos a hablar hoy y sobre todo qué está pasando y cómo está impactando en México. Y hablando de estacionamientos, pues nosotros hemos reivindicado el uso del automóvil, digamos, porque sobre todo hoy las nuevas generaciones están pues no usando los automóviles, está desincentivando en general en las ciudades el uso de los automóviles. Y nosotros detectamos esto hace muchos años y por eso creamos Vive las Rentas, nuestros edificios que hoy tenemos funcionando, más de 27 en México. La mayoría de ellos están en ciudades y les cuento que no tienen estacionamiento. La mayoría, digo, algunos sí, insisto, pero la gran mayoría, yo diría que el 80% de nuestros edificios no tienen estacionamiento. Están hechos para personas que no ocupan auto, que llegan a las casas, a sus unidades, a sus departamentos, smart depas, este término que hemos acuñado, llegan caminando, llegan desde luego sin ninguna, o llegan a lo mejor en estas plataformas de transporte, ¿no? Que se piden por aplicación, no necesariamente caminando, pero también hoy las personas están buscando vivir y moverse dentro de las ciudades, pues en bicicleta o caminando, las famosas ciudades de 15 minutos que justamente, o los edificios de 15 minutos, en los que solamente tardas ese tiempo en llegar a todo lo que necesitas alrededor, a las paradas de transporte público, a, por supuesto, los supermercados, a las escuelas, a las oficinas, a los centros de ocio, comerciales, hospitales. Y bueno, pues eso es lo que está buscando la gente. La data dice que para el 2050 el 80 o hasta 85% de la población va a vivir en las ciudades. Y siempre lo digo aquí en este programa, pues hoy vemos ya los pueblos prácticamente vacíos. Decía yo que esto lo detectamos hace años y por eso creamos este concepto. Por cierto, quien quiere invertir, quedan algunas oportunidades de inversión en Vive las Rentas. Usted puede invertir desde 370,000 pesos, ya sea en un terreno, en uno de nuestros fraccionamientos, en Bacalar, o puede invertir en uno de nuestros edificios en Ciudad de México o en Guadalajara o en Querétaro. Y bueno, pues igual a través de una fracción, pero con altas rentabilidades. Para que sepa usted más de qué le hablo, le pido que me deje un mensaje. Ahora voy a dar el WhatsApp, pero déjenos un mensaje en todas las redes sociales. Vamos y podemos hacer una cita de Zoom en la que le vamos a quitar 20 o más bien le vamos a dar 30 minutos porque cobramos estas sesiones, pero vamos a dar aquí 20 sesiones sin costo a los primeros 20 que me manden un mensaje al WhatsApp o a las redes sociales. En esta sesión vamos a evaluar cómo usted puede invertir desde 370,000 pesos y cómo puede empezar a cobrar, a vivir rentas inmediatamente. Y claro, también hay productos como departamentos completos, le podemos tramitar el crédito hipotecario, entrega inmediata en lugares como Tulum. En fin, pida esta sesión sin ningún costo, insisto, solo 20 sin ningún costo. No se encuentra en todas las redes sociales como Vive de las Rentas, Vive Rent. Ahora las repito, pero le doy el WhatsApp para que me escriba
y darle esta sesión de coaching sin costo para que usted pueda invertir de manera inteligente. El WhatsApp es el número 55 21 88 46 23. Ahora lo voy a repetir, pero le recuerdo también la página web www.vivedelasrentas.com, e igualmente nos encuentra en todas las redes y en todas las plataformas, Vive de las Rentas o Vive Rent. El número de WhatsApp lo repito con gusto, 55 21 88 46 23. Regresamos a este tema, Eduardo Aguilera. Pablo Mateos, el estacionamiento, factor clave para la satisfacción de los bienes raíces. Y miren, yo quiero recordar un poquito cómo ha evolucionado este tema de los estacionamientos. Ciudades como la Ciudad de México, 2016, 2017 y claro, hacia atrás, pues exigían que tuviera, o sea, no te daban un permiso si no había por lo menos 1 o 2 cajones, depende del tamaño de la vivienda, 1 o 2 cajones de estacionamiento. Hoy ya las autoridades dan permiso para que se construyan viviendas sin estacionamiento en la Ciudad de México y en otras ciudades. El gran problema que yo veo es más bien a futuro, ¿qué vamos a hacer con los estacionamientos? Porque van a sobrar muchísimos estacionamientos. Les decía yo al inicio del programa que en España, en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, se venden los estacionamientos en un precio alto. Y si tú compras un departamento, igual en México, o un piso como le llaman en España, pues bueno, compras el departamento y el estacionamiento se paga aparte, tiene un costo extra, y si quieres otro, cuesta todavía más. En México sucede más o menos lo mismo, pero pues realmente yo lo que veo en el futuro es que muchos estacionamientos van a quedar detenidos, van a quedar sin coches, porque hoy la conducción autónoma es una realidad. Ya 2024 cada vez hay más autos autónomos, al menos todas las marcas de media gama o de gama alta ya tienen conducción autónoma, ya es una realidad. Eso lo vimos con Tesla hace unos años, pero hoy ya es una realidad y ya se están aprobando que los autos se conduzcan pues solos, y en muchas ciudades en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, y esto hará que pronto, no sé si en 2 o 3 años, pero esta década, pues ya las personas van a compartir el automóvil. El automóvil será, pues como hoy el Uber o las plataformas estas que solicitamos, pero sin conductor, y eso hará que las personas pues no necesiten más estacionamientos o no estas plataformas, simplemente que tú puedas, que tu coche te deje, imagínate, te deje en tu trabajo y luego va por tu hijo a la escuela y luego va por la señora y pasa a recogerte al trabajo. Entonces el coche va a estar pues dándole mejor uso y ya no necesitarás tantos cajones. Yo más bien la pregunta, Pablo Eduardo, es ¿qué vamos a hacer en esos cajones? Sin duda haremos más smart depas, ¿no? En esos estacionamientos gigantes que hay en muchas ciudades. Sí, este tema de estacionamientos alguna vez lo hemos tocado en función de el tema de la construcción, de si debe tener un departamento de estacionamiento o no, ya lo comentaste, Luis, pero esta parte que comentaste al final es exactamente lo que yo iba a mencionar, Luis. Los coches van un poco de salida en las ciudades. Hay mucho debate sobre esto. Por ejemplo, ahora se están cuestionando también los coches eléctricos por los problemas que tienen todavía, pero en general a lo mejor hay gente que dice no, pues el coche todavía va a estar aquí varias décadas, pero eso puede que sea probable, pero no necesariamente el coche propietario ocupante, algo así se llamaría la traducción del inglés. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tú dices, Luis, que tú tengas tu propio coche incluso dentro de un hogar, de una familia, ¿no? Donde cada uno tiene un coche y solo el coche rojo solo lo usa el hijo o tal. Entonces, ¿qué pasa? Que ese coche va a estar todo el tiempo estacionado. O está estacionado en tu casa, o está estacionado donde vas a comprar, o a estudiar, o a trabajar. Entonces, todo el día está parado. Frente a esta visión de los coches compartidos, como el tipo Uber o otros sistemas de compartir coches, o también rentar. Ahí, Luis, tú que acabas de estar hace poco en España y en Europa, hay mucho esta opción de rentar el coche por horas, ¿no? Donde con una aplicación abres el coche, un poco como los patines públicos de las bicicletas o una moto, y lo tomas de un lado a otro. O en Ikea, por ejemplo, puedes tomar un coche para llevarte las cosas de Ikea, ¿no? Vas en metro y regresas en coche, o los pre-reservas. Entonces, esto al final lo que hace es optimizar el uso del coche, que al final no deja de ser un capital que está ahí moviéndose, y despegarte tanto de esa idea de que el coche sea tuyo, ¿no? O que huela como tú quieres que huela.
Yo creo que eso sí lo que va a cambiar y va a liberar muchísimos espacios de estacionamiento en la ciudad, que muchos están muy bien ubicados, muy, muy centrales, y como está pasando hoy en día también con las oficinas, con el fenómeno del home office, pues habrá que darle otros usos y sobre todo estos estacionamientos a nivel de terreno, todavía se ve mucho en las ciudades en México este modelo estadounidense de urbanismo, ¿no? Donde a lo mejor hay un supermercado, una tienda que ocupa, vamos a decir, 2.000 metros cuadrados y de estacionamiento alrededor hay 5.000 metros, ¿no? Es un despilfarro de espacio que se podría estar usando para otras cosas, ¿no? Entonces, si tú vas al Walmart en una especie de Uber automático, y ahí también lo que va a crearse mucho son coches autodirigidos, ¿no? Hacia allá va la tendencia con la inteligencia artificial, con los modelos de software que desarrollan compañías como Tesla. Entonces, pues te va a llegar en el súper y cuando salgas del súper va a haber otro coche que te va a llegar, ¿no? Esto no está tan lejos y eso sí va a liberar muchísima tierra. Y al final cierro con la conclusión de que un coche, la otra tendencia que ha habido en los últimos años es que los coches son más grandes. Entonces los cajones de estacionamiento, si alguno va a algún estacionamiento antiguo de hace 40 años, no caben los coches actuales. Entonces son 12, 15 metros cuadrados que podría ser perfectamente un apartaestudio como los que rentamos en Vive de las Rentas y generar una renta completa. Mientras que la renta del estacionamiento para un uso residencial es muy poquito lo que se puede conseguir en renta respecto a la renta habitacional. Bueno, en fin, estas son las tendencias que yo veo. Sé que hay cambios culturales y pues a lo mejor el paso del tiempo y el cambio de generaciones, los centennials, por ejemplo, ahora y la generación Z usan muchísimo menos el coche y no aspiran a tener un coche propio. Y estos modelos de economía compartida, pues yo creo que van a cambiar poco a poco las ciudades. Son tendencias que vamos viendo y que parece que van a tardar mucho en llegar, pero yo creo que van a llegar antes de lo que esperamos y ahí es donde están las oportunidades de inversión inmobiliaria, Eduardo. Exacto. La necesidad de estacionamiento es un mito, como lo hemos comprobado en los edificios de apartaestudios de rentas intensivas en ciudades. Pero creo que todo se reduce a lo que han estado platicando y que normalmente tratamos de educar a los participantes en la Academia de Vive las Rentas. Tú como inversionista o como desarrollador inmobiliario tienes que hacer un producto que se adapte a las necesidades de tu público meta. Entonces, el que se requiera o no depende justamente de estas necesidades. Y yo creo que también tiene que ver con el nivel de vivienda, ¿no? Yo creo que no podrías pensar en un nivel de vivienda alta en este momento de la vida aún sin estacionamiento. Sin embargo, hay algunos desarrolladores que han sido un poco audaces, ¿no? Y lo que han puesto es el estacionamiento para un coche volador. ¿Saben de quién estoy hablando? Unos desarrolladores ahí muy cerca de nosotros en Tulum, que como... Para ir a la playa, ¿no? En dron. Claro, es un dron, pero donde puede transportar a una persona. Y todo tiene que ver con estos procesos de regulaciones. Ellos están adelantados a este proceso, entonces como concepto, pues a mí me parece genial. El problema es que no lo han podido despegar porque no existen las regulaciones que permitan todavía los autos voladores. Pero a lo que voy es que cómo va a ser el estacionamiento del futuro, quién va a necesitar estacionamiento y quién no. También hemos hablado de urbanismo y el desarrollo de las nuevas ciudades que tiene que ver con transportes públicos mucho más eficientes, que tienen que ver con ciudades mucho más humanas, mucho más caminables. Hace pocos meses, socios, estuvimos trabajando en un proyecto que desarrolla Jan Krier, el padre del urbanismo moderno, donde plantea ciudades donde la prioridad es del peatón, que sí pueden pasar carros, pero la prioridad absoluta es el peatón, en donde estás a 10 minutos de cualquier necesidad que tengas desde tu casa, cualquier servicio,
tema de comercio, es un concepto integrado y yo creo que conforme vayamos avanzando, la tendencia tiene que ser hacia ahí, ciudades diseñadas para el humano y no para el carro. Muy Total. diferente a las ciudades americanas, ¿no? Donde para moverte, para ir a la tienda, necesitas que agarrar el carro y manejar 10 kilómetros, ¿no? Cosa que, pues, en donde ese tipo de vehículo se vuelve indispensable. Pero en estas nuevas ciudades, el vehículo va a ser secundario y yo espero que pronto, pues, no necesitemos, por ejemplo, asfalto, que no necesitemos vialidades, que los vehículos no solo sean autónomos, sino sean voladores, por Ya ejemplo. está, Exacto. ya está sucediendo, Eduardo, es increíble lo que comentas. Digo, en ciudades de Latinoamérica como Medellín ya están construyendo estas aerovías, ya también se están aprobando en Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, esto que mencionas es el problema que nos comparamos siempre con Estados Unidos como ciudad y queremos entonces tener estas ciudades grandes en las que se requiere el automóvil. Pero también dentro de Estados Unidos ya las tendencias dentro de los centros de las ciudades está cambiando y ahora mismo me encuentro en Noruega, un país que de verdad pareciera el futuro de las ciudades, no solamente en el ámbito tecnológico, sino en la forma en la que están diseñadas las ciudades. Todos los países nórdicos son sorprendentes, Suecia, Dinamarca, Noruega, y es que este país, de verdad, por lo menos en las zonas, por ejemplo, en la ciudad de Oslo, que tiene que es muy parecido a Dinamarca, etcétera, tiene esta prioridad peatonal. Es un Ámsterdam. Ámsterdam se volvió famoso por las bicicletas y me recuerda lo que está pasando en Tulum, ¿no? Porque ya también estamos viendo un Tulum en el que todo el mundo llega y se mueve en bicicleta y países pues europeos, sobre todo del norte de Europa, pues tienen esta tendencia, ¿no? Vemos a diputados en Holanda, por ejemplo, llegar en bicicleta o aquí en los países nórdicos y ya está sucediendo porque las personas viven las ciudades, ¿no? Europa es un gran ejemplo. Pongo el ejemplo de los países nórdicos porque además aplican los Smart Cities, por ejemplo, que es toda esta data, toda esta medición y se incentiva además la cultura vial, por ejemplo, para que los ciclistas y los peatones pues tengan la total preferencia, que déjenme decirles que se vuelve complejo. Yo he estado conduciendo aquí en Noruega y pues no estamos acostumbrados a que el peatón tenga la preferencia, a estar frenando pues cada 200 metros porque va a pasar un peatón, porque va a pasar una bicicleta, porque va a pasar un patín, en fin, y no tenemos esta paciencia también de entender que la prioridad son los peatones. Y me encanta porque cuando vas del otro lado, no en el volante, sino como peatón, pues obviamente se disfruta más la ciudad, se disfruta más caminar y tienes una mejor calidad de vida. Es lo que están atendiendo en estos países y entonces la combinación de incentivar, obviamente, pues estos temas de cultura vial, etcétera, para proteger a peatones y ciclistas, más la data, que es lo que miden con las Smart Cities, toda esta data de en qué momento y hacia dónde se dirigen las personas, pues se crean también mejores desarrollos, ¿no? Mejores edificios, y es donde los gobiernos dicen, no, las personas vemos que la preferencia es que vayan hacia tal calle en la ciudad, bueno, pues ahí daremos licencias para más edificios, y luego el área de ocio, los restaurantes, los supermercados, las ubicaciones igual van dando los permisos, las licencias de acuerdo, pues no solamente al estudio de mercado que hizo el supermercado o el restaurante, sino también al análisis y la data que tienen las ciudades, ¿no? Que al final todos hacemos ciudad, no solamente por los supermercados, no solamente los restaurantes, sino también el gobierno y quienes vivimos la ciudad. Y pues no es un tema de preferencias nada más, es un tema de data. Y esto me encanta, que lo miden muy bien aquí en los países nórdicos. De hecho, son ejemplo a nivel mundial de Smart Cities, aplicables, por supuesto, al urbanismo. Entonces, pues creo que el futuro, poniendo de ejemplo a estas ciudades como Oslo, Estocolmo y, bueno, Dinamarca en general, pues creo que sin duda son el futuro de las ciudades. Tokio incluso, a pesar de ser una ciudad tan compleja, tan grande, pues también tiene este gran ejemplo. El propio Nueva York, ¿no? A pesar de las deficiencias que sigue teniendo y seguirá teniendo el tráfico,
Pues, pero Pablo, por ejemplo, tú veías Londres tiene esta limitación también, o restricción incluso, ¿no? De entrar, igual que algunas zonas de Nueva York, de entrar al centro de la ciudad, ¿no? Porque solamente puede entrar un taxi o servicios de emergencia, y los que quieran entrar al centro de la ciudad tienen que entrar en el transporte público, claro. Esa es la otra clave, ¿no? El transporte público de calidad. Sí, el transporte público es el que produce estas ciudades densas y siempre pues es un círculo vicioso, ¿no? Si hubiera mejor transporte público, pues yo lo usaría y la ciudad sería más compacta. Sí, Londres se introdujo hace más de 20 años el congestion charge, se llama la tasa de congestión. Para cualquier coche que entre en esa zona tiene que pagar, originalmente eran 5 libras esterlinas, ahora debe estar ya cerca de 15. Y de entrada no se puede. Y en Madrid también, por ejemplo, en el centro, si tienes el coche de hace más de 5 años y no pasa ciertos requerimientos de emisiones, tampoco puedes entrar. Entonces, bueno, pues puede parecer algo muy restrictivo, pero al final, este punto que decías del transporte público me parece muy interesante, Luis, porque hace poco veía unas estadísticas de Uber a nivel mundial y dice, ¿cuál es la ciudad principal de consumo de Uber? Digamos, ¿cuál es la ciudad donde más dinero hace Uber en el mundo? La Ciudad de México. Entonces, es curioso porque wow. En el fondo es, bueno, son datos de hace un par de años, yo creo que antes de pandemia, pero vamos, no creo que haya cambiado mucho. ¿Por qué? Porque la necesidad de transporte es tan grande, de transporte público tan malo. Cuando empezó Uber, ahora ya es un poco más caro, pero cuando empezó Uber, pues sí, era bastante más caro que el transporte público, pero no era desorbitado. A lo mejor era 4 veces, digamos, lo que te costaba moverte en transporte público, y el servicio era como el día y la noche. Entonces, a lo que voy con esto es, yo creo que la tecnología, y ojalá lleguen pronto estos coches autodirigidos, o por lo menos en algunas zonas de nuestras ciudades, porque eso va a cambiar todo. O sea, el hecho de que tú puedas moverte fácilmente, ya lo vemos con Uber, ¿no? O sea, tú pides el Uber en la zona donde funciona bien, o cualquier plataforma de taxi de este tipo, llega rápido el taxi, se va, te bajas, o sea, no tiene ninguno de los problemas de estacionar, de andar buscando, y vas, y a lo mejor al final del día has usado 8 Ubers distintos, ¿no? Si eso funciona bien y tienes una tarifa que digamos, esté topada, y a lo mejor incluso intervención pública en esos servicios, pues es un uso muy eficiente del espacio y del capital. Yo creo que iremos hacia allá, y ya también hay como pequeñas líneas de autobuses tipo Uber donde tú lo pides, varias personas lo piden a la vez. Funciona un poco como con Waze, ya sabe el sistema que van a ir 6 personas en esta dirección y hace una especie de colectivo. Creo que en la Ciudad de México hubo una prueba, una especie de Uber colectivo, ¿no? Hacia allá vamos, y bueno, pues las ciudades tienen que adaptarse a esto, y habrá un gran impacto para los desarrolladores muy pronto, pero ya no se nos acaba el tiempo. Sí, pues increíble, increíble. Oye, pues hablando de estas oportunidades y de lo que nosotros vislumbramos en Vive las Rentas hace ya varios años que constituimos la empresa, pues es estos edificios que son un ejemplo. Si usted quiere saber más y si quiere invertir en alguno de ellos, pues quedan algunas oportunidades, algunas unidades en Guadalajara, en Querétaro, en Ciudad de México, en Tulum. También tenemos nuestros desarrollos de tierra, que está increíble. Bacalar, usted puede comprar hoy con 100,000 pesos de enganche y luego le financiamos nosotros por los siguientes 4 o 5 años. Pero también, si quiere invertir más, pues puede tener pues doble su capital de regreso en un par de años, o triple, porque está subiendo la zona tremendamente. Si está listo para invertir, tenemos una sesión de coaching que cuesta regularmente $25, pero vamos a darle 10 sesiones de coaching a los primeros que me escriban al WhatsApp, sin costo. Es una sesión de coaching de 30 minutos donde le vamos a decir dónde puede usted invertir en México. El número de WhatsApp 55 21 88 46 23. Ahora lo voy a repetir, pero también puede usted ver todas estas oportunidades en www.vivedelasrentas.com. Así nos encuentra también en las redes sociales. Hablando de redes sociales, a Pablo Mateos lo encuentra como Pablo Maestro de las Rentas, a Eduardo Aguilera como Eduardo Vive de las Rentas, y a Luis Ramírez me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Así es de que pues ya tenemos varios mensajes. Ahora voy a repetir para estas sesiones sin costo. El número de WhatsApp es el 55 21 88 46 23 y la página web www.vivedelasrentas.com. Si está usted escuchando el podcast, deje sus comentarios, por favor. Si está en el radio, no le cambie, ahora volvemos.
Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Más de 30 estaciones a todo México y el sur de los Estados Unidos por frecuencia modulada. Oiga, pues como sabe usted, este programa lo hacemos con el ánimo de que usted pues tenga toda la data, pues todos los métodos, todos estos temas a través de los cuales usted puede literalmente vivir de las rentas. Me acompañan mis queridos socios, coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con mucho gusto. Y bueno, pues recordarle que además de la radio, usted puede encontrarnos en todas las plataformas de podcast. Nos encuentra como Vive de las Rentas o Vive Rent. Y mis queridos Pablo, Eduardo, hoy tenemos un tema muy, muy interesante que se denomina ¿Cómo decidir si me interesa un proyecto de ganancia capital o de rentas? Esto es un programa muy bueno para inversionistas porque a mí me preguntan siempre en las redes sociales, y no solamente en las redes sociales, sino pues en denominados foros, cuando participo en conferencias o en nuestra academia, tenemos la Academia Vive Rent. Pues me preguntan siempre, oye, ¿qué me conviene más? ¿Comprar un proyecto en el que voy a sacar 20, 30% de ganancia, o me refiero a un flipping, etcétera? ¿O voy o mejor vivir de las rentas a través de una renta tradicional? Entonces, bueno, pues aquí Pablo, Eduardo, ustedes son igual de expertos o más expertos que su servidor, pero pues yo lo primero que recomendaría es hacer números. Creo que un business plan que tenga toda esta data, que tenga precisamente los números, que tenga obviamente un análisis de mercado y una proyección, una planeación y luego una proyección, pues nos podemos elegir, ¿no? Pero obviamente tenemos que entender que, por ejemplo, un flipping, que yo hice muchos años flipping, pues era muy buen negocio hace 5 años, hace 10 años, me daba 20, 30, incluso hice alguno con 37, 38% de ganancia y suena muy bien. Hoy los flipping están pues un poco más complicados. En Estados Unidos, muchas empresas que hacen flipping pues están por el orden del 10% de utilidad, ya no es negocio. En México igual estarán sobre el 15%, un buen lugar a lo mejor te da el 18% y te tardas más. También el factor tiempo, pues obviamente es un riesgo, porque yo en algún momento pude hacer 2 flippings al año porque había mucha demanda. Hablo de casas de nivel medio de 5 o 6 millones. Hoy, pues esas propiedades están más difíciles de vender. Ya no hay de 2 millones, eran las propiedades que era lo que costaban esas propiedades hace 10 años, 15 años. Costaban 2, 3 millones, 4 si acaso, y eran muy fáciles de vender. Entonces ahora se vuelve complejo salirse de ese rango, y entonces hay 2 factores que juegan. Y estoy poniendo el ejemplo del flipping, pero hay otros ejemplos, ¿no? Compro un terreno, construyo y vendo, pues todavía más tiempo, yo también lo hice. Entonces estas técnicas de ganancia de capital no estoy diciendo que sean malas, solo digo que hay que elegir muy bien dónde, que no son igual que hace 10 años o hace 5, y sobre todo por el factor tiempo y luego el factor riesgo, porque si voy a tener ya nada más una utilidad del 15 o del 20%, si la riego tantito, o sea, si algo sale mal, si me clausuran, si me ponen una multa, si me queda mal el herrero, el pisero o el yesero, pues a lo mejor ya se me va a salir de presupuesto, ¿no? Si resulta que no me di cuenta de que las instalaciones hidrosanitarias tenían algún tema, pues ya se me va a poner complicado. A lo mejor no voy a perder, pero ya no voy a ganar nada. Y luego el factor tiempo, ¿no? Que en lugar de hacerlo en 8 o 10 meses, pueda tardarme 1 año o 2. Entonces, no está mal tener estas técnicas de ganancia de capital, pero depende cuál. A la preventa, por ejemplo, a mí me encanta. Yo hice mucha preventa antes de tener nuestra compañía de las rentas, ustedes lo saben, socios, y hoy me sigue pareciendo muy buen tema, ¿no? Con tierra, por ejemplo, suena extraordinario comprar terrenos a buen precio y esperar 1 año, 2 años, pero terrenos que te dupliquen el valor por lo menos en 3 años, estamos hablando de un 33% anual. Y luego las rentas, pues me parece también lo mismo, no es en cualquier lugar, porque estamos habituados a rentabilidades del 4%, del 5%, desgraciadamente eso es lo que deja una propiedad
normal, en renta tradicional, o sea, estamos hablando de un departamento que costó $1 millón, deja 40, 50 mil pesos de renta, pero esa es la rentabilidad bruta, hay que quitarle los gastos, el mes que no se rentó, el predial, en fin. Entonces, hoy la gente que cree que vive de las rentas, pues está viviendo las rentas con algo de 2%. Entonces, hay que ir por una rentabilidad bruta por lo menos del 12%, para que ya luego de gastos te quede al menos el 9%, y entender que un proyecto de rentabilidad, por un lado, tiene esta rentabilidad compuesta o estos retornos combinados, como le llamo, que es precisamente, por un lado, este cash flow, estas rentas de las que hablo, o sea, lo que vamos a cobrar de renta, y por el otro lado, la plusvalía. Ahí tenemos, pues obviamente, un aumento también de capital. Entonces, mi número mágico es el 25%. O sea, si una propiedad me va a dar el 25% entre plusvalía y rentabilidad, por ejemplo, 13% de plusvalía y 12% de rentabilidad, o 10% de rentabilidad y 15% de plusvalía, pues ya tengo un muy buen 25% anual y me parece pues muy exitoso, muy loable tener algo así. Y pues si lo comparo con un flipping que me va a dejar un 20% y se me puede complicar, pues yo preferiría las tortugas. No está mal combinar, yo así empecé haciendo las dos cosas. Bueno, más bien mucho más técnicas de ganancia de capital. Lo enseñé muchos años en la escuela, en mi escuela, en LGC Real Estate School. Hoy lo enseñamos un poco también en la Academia de Vive de las Rentas, pero pues yo creo que es una combinación, Pablo Eduardo, ustedes ahora tienen el uso de la voz, pero sin duda hoy creo que el camino para obtener la libertad financiera son las rentas, pero no en cualquier lugar. Adelante. Sí, pues ahí tenemos un poco de sesgo en ViveRent, Vive de las Rentas, porque pues ya saben a qué le apostamos a largo plazo, este tema de las tortugas, pero pues las liebres, esas ganancias de capital nos ayudan a dar esos saltos, grandes saltos, y a posicionar el capital. A mí me gustaría remontarme un poquito más atrás, Luis, y hay mucha gente que me dice, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Pues no hay nada mejor. Depende obviamente de tus prioridades, conocerte, autoconocerte como inversionista y conocer tu perfil de inversionista, también la etapa en la que estás de tu vida, de tu carrera de inversionista, tu situación personal, familiar, que estás buscando. Y a veces buscamos las respuestas fuera, pero primero tenemos que hacer estas preguntas hacia adentro. Y yo te invitaría a toda nuestra audiencia a que consideren que cualquier inversión tiene tres grandes dimensiones. Esto es un poco como el triángulo de las rentas, pero aquí sería como el triángulo de las inversiones. Cualquier inversión la tienes que juzgar en función de su rendimiento, obviamente qué rentabilidad me va a dar en el tiempo, obviamente, y el riesgo. Normalmente se habla de esto, ¿no? A mayor riesgo, mayor rendimiento, menor riesgo. Pero hay un tercer elemento que es la liquidez. ¿Qué tan líquido es o cuánto tiempo tienes que esperar? ¿Qué tan fácil es convertirlo en otro tipo de inversión o retirar la inversión, ¿no? Tendría que ver con la salida o la liquidez. ¿Cuánto lo puedes convertir otra vez en dinero o en un bien invertible? Y casi todas las inversiones se mueven en esas tres dimensiones y tienes que ceder en una de ellas. Entonces hay gente que pues, no le gusta nada el riesgo y prefiere certidumbre, entonces tienes que ceder en rendimiento o prefiere liquidez, ¿no? Tener el dinero. Ahora hay cuentas bancarias donde prácticamente hay depósitos de 24 horas y si te gusta mucho eso, pues tienes que renunciar a otra cosa. Y relacionando con todo esto, pues hay otras dimensiones que me gustaría que pensaran, ¿no? El tiempo. O sea, hay gente que dice, bueno, yo quiero que mi inversión tener una salida, un horizonte de 2 años o 3 años, o no tengo prisa, ¿no? Por eso, normalmente las personas, los inversionistas que tienen más fondos de inversión, que tienen más patrimonio o llevan más tiempo invirtiendo, son más tolerantes a inversiones de más tiempo, ¿no? Porque ya han pasado por varias etapas. Otra dimensión sería la certidumbre, o también hay personas que lo llaman la predictibilidad. ¿Qué tan predecible es? O sea, no solamente que tenga poco riesgo, sino que sea predecible lo que va a pasar, ¿no? La venta o la renta o lo que vaya a caer. Y relacionado con esto es la recurrencia o la frecuencia. Hay gente que lo que quiere es que cada mes le caiga cierta renta, ¿no? Y entonces para ellos es más importante esto, y por eso las rentas habitacionales pues gustan mucho, ¿no? Porque cada mes te van dando como si fueran los intereses, ¿no? De tu inversión, te lo van pagando cada mes, y tú, relacionado con el punto anterior, puedes predecir fácilmente tus gastos mensualmente. Y otra dimensión, que sería la última, o sea, he hablado de tiempo, certidumbre, recurrencia, y la última sería la pasividad versus esfuerzo, ¿no? ¿Qué tan pasivo es el ingreso?
y hay gente que prefiere involucrarse un poco más. Los que les gusta invertir en bolsa, pues tienen que estar todos los días ahí viendo noticias de bolsa, etcétera. El flipping, pues es una inversión que requiere mucho esfuerzo, o andar buscando comprar y vender propiedades. Toda la ganancia de capital en general puede ser más esfuerzo. Algunas son más pasivas, como los terrenos, ¿no? Donde tú inviertes, lo dejas ahí y el tiempo es el que hace que suba de plusvalía. Entonces, bueno, pues ahí te di algunos rasgos que tienes que pensar a la hora de evaluar si para ti es mejor una estrategia de ganancias de capital o de rentas. El triángulo de las inversiones: rendimiento, riesgo, liquidez, y por otro lado estas dimensiones: tiempo, certidumbre, recurrencia y qué tan pasivo quieres que sea. Y con esto pues tendrás la respuesta de qué más te conviene a ti en cierto momento. De acuerdo, Pablo. Yo creo que la respuesta es depende, ¿no? Y creo que es una pregunta muy común que donde vienen los inversionistas y nos dicen, oye, ¿dónde me recomiendas tú invertir? Es que ya vi que esto tiene una gran ganancia de capital y si compro este terreno voy a multiplicar mi capital. Pero es que este departamento me da rentabilidad de una vez y tal. Y entonces la respuesta siempre es, a ver, dime de acuerdo a el momento de tu vida, ¿no? De acuerdo a las necesidades familiares, ¿dónde estás tú ubicado? Porque no todas las inversiones son buenas para todos los tipos de inversionistas. Habrá gente que está muy apretada a nivel de sus ingresos, ¿no? Y que lo que necesita es un poquito de aire para empezar a tener a lo mejor un poquito más de tiempo o para por lo menos no estar al día. Ahí a lo mejor la necesidad urgente es un proyecto que te dé flujo de manera inmediata, ¿no? Y bueno, pues ustedes saben que en Vive de las Rentas tenemos muy buenos proyectos. Aprovecho a platicarles de uno, por ejemplo, en donde tratamos de mezclar las necesidades tanto de flujo como de que tu inversión se multiplicara. Es un in and out, y estoy hablando del fractional de Balam, socios, en donde nos pusimos justamente a diseñar un producto de acuerdo a las necesidades de la gente, porque la gente decía, ok, quiero que se multiplique mi patrimonio, pero quiero también flujo, ¿no? ¿Y dónde conseguimos hacer un producto que cumpliera con esas dos características? Pues justamente lo que hicimos fue algo parecido a la estrategia de preventa. La estrategia de preventa: tú compras un departamento con un descuento porque todavía no está terminado y luego lo vendes, ¿no? Y ahí es donde ganas. Bueno, pues en este caso, como siempre digo, en Vive las Rentas te lo hacemos fácil, porque puedes comprar un departamento o un pedazo de un departamento desde 500,000 pesos, y lo que estás haciendo es contribuyendo a construir ese departamento. Luego, nosotros lo vendemos, tú no lo tienes que vender, nosotros lo vendemos y te entregamos esa ganancia de capital. Pero además, como entendemos las necesidades de muchas familias y muchos inversionistas, lo que hacemos es que te devolvemos, como estamos seguros de la plusvalía que tiene ese departamento en la mejor avenida de Tulum. Es casi un resort que mide toda una hectárea, con un cenote artesanal al centro, con amenidades de lujo, bueno, y probablemente con un Starbucks en la esquina. No sé si eso lo puedo decir públicamente, pero el caso es que tiene todos los argumentos de plusvalía. Estamos a 7 minutos de la playa, entonces es un producto que compras hoy a un descuento del 40% del precio de mercado, y en 2 años que está terminado, 2 años y medio, nosotros lo vendemos. ¿Qué se espera ganar de eso? Un 60, un 80% o más, un 100% quizá. Pero tú has puesto solo 500,000 pesos, te devolvemos el 15% el primer año, el 15% el segundo año, de modo que tienes flujo, y en el momento de venderlo te devolvemos lo siguiente. De modo que cumplimos con las necesidades de los inversionistas. Haces crecer tu patrimonio y al mismo tiempo tienes flujo. Es un producto que a mí se me hace extraordinario porque tiene lo mejor de 2 mundos, ¿no? La entrada y la salida, ¿no? Exacto. Oye, Eduardo, y yo creo que aquí quien se esté preguntando, vamos a dar, si me permites,
el WhatsApp, nuestro WhatsApp, para que nos manden un mensaje, porque hay gente que se está preguntando, oye, ¿cómo puedo saber más? Bueno, pidan una sesión de coaching, cuesta regularmente $25, pero vamos a dar 10 sesiones aquí de coaching para que les platiquemos de este producto y de otros. Solamente tienen que estar listos ya para entender cómo funcionan las inversiones. Pueden invertir a través de esta técnica de ganancia de capital de la que hablaba Eduardo. Pueden invertir también en un terreno desde 100 mil pesos de enganche, nosotros les damos el crédito, o pueden comprar un departamento de los que tenemos en Tulum extraordinarios para entrega inmediata. Nosotros les tramitamos también el crédito hipotecario con un banco. En fin, pidan esta sesión de coaching que, insisto, tiene un costo, pero hoy vamos a dar 10 sesiones sin costo a los primeros que me manden un mensaje WhatsApp para hablar de esta técnica de ganancia capital y otras inversiones. Mándenme un WhatsApp, por favor, al 55 21 88 46 23. También puede ver usted todas estas oportunidades en www.vivedelasrentas.com. Ahora voy a repetir el WhatsApp. Y bueno, en todas las redes sociales nos encuentra como Vive de las Rentas también, o Vive Rentas. Repito el WhatsApp con mucho gusto. Escríbame ahora: 55 21 88 46 23. Y es que, Eduardo Aguilera, pues lo mencionas de manera extraordinaria. Estas técnicas de ganancia de capital pues permiten, ¿no?, tener esta entrada, esta salida. Tiene lo mejor de los dos mundos: la entrada, la salida, la rentabilidad durante el proceso, que se parece un poco a las rentas, pero pues obviamente también se parece a la utilidad después de un tiempo, pero sobre todo con la experiencia que tiene Vive de las Rentas y con la garantía que tenemos con los más de 27 edificios que ya tenemos funcionando de manera exitosa. Y Eduardo Aguilera, te regreso el micrófono porque nos estabas dando una cátedra extraordinaria. Sí, si me permiten, socios, hay otro tipo de inversionistas que dicen, mira, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi estabilidad financiera y tengo ahorrado esta cantidad. Y lo que quiero es multiplicarla lo más rápido posible, ¿no? Y entonces ahí mi recomendación cambia, porque tenemos posibilidades de inversión extraordinaria en terrenos en Bacalar, que como saben compramos un macrolote que da a la carretera y a la laguna, a 8 minutos del centro de Bacalar, muy cerca también de la estación del Tren Maya, a 40 minutos de Mahahual, con todas las características que necesita una tierra para tener plusvalía, pero además la estamos vendiendo a un precio ridículo, es decir, a 4 o 5 veces menos que el precio de mercado actual. Entonces es un proyecto extraordinario de ganancia de capital, es preventa también, es un proyecto que va a estar listo en 18 meses, pero que te permite, así en el escenario más conservador, duplicar tu dinero en ese año y medio, lo cual es muy bueno, es muy rápido, ¿no? Y entonces, para mí, el enfoque es, bueno, compra ahí, compra ahí. Y si tienes un poquito más de capital, creo que queda todavía alguna hectárea, puedes comprar una hectárea y luego tú la subdivides y vendes. Ese es el juego máximo, porque ahí sí puedes hacer un 10x en año y medio. Entonces, esos son juegos de ganancia de capital donde si tú no necesitas esa rentabilidad mensual, pones tu dinero pues al caballo ganador, ¿no? Y este es un producto que es formidable y bueno, pues para los que estén interesados también, pues no duden en hacer una cita, porque pues está vendido más del 50% del desarrollo, porque las características son extraordinarias, además de que es un desarrollo extraordinario, un desarrollo que va a tener un club de laguna de 15,000 metros cuadrados de club, con 2 muelles en la laguna, canchas de pádel, va a haber juegos infantiles, gimnasio, va a haber senderos ecológicos y sobre todo manteniendo este concepto ecológico, donde tenemos más de 50,000 metros cuadrados de áreas de reserva verde, donde cada propietario no puede construir más del 40% de cada terreno. Básicamente queremos conservarlo y al mismo tiempo disfrutarlo. Va a haber carritos de golf para transportarte. Oye, todo eso suena extraordinario, Eduardo, pero me encantaría que nos pudieras contar
¿cuál es el descuento y cuál es la ganancia de capital y cuál sería el porcentaje? Porque de acuerdo a las proyecciones que tenemos, es por lo menos va a costar el doble en un año. Y es que ahora mismo, ¿en cuánto está el metro cuadrado? ¿En cuánto lo estamos vendiendo hoy al precio que estamos dando hoy? ¿Y en cuánto está el precio cuadrado hoy, ahí mismo en otros terrenos que ya están para entrega inmediata? Exactamente. Por metro cuadrado es como se tiene que hacer la comparativa de precio. Nosotros estamos vendiendo entre 1,200 y 2,000 el metro cuadrado, dependiendo de la fase. Y los precios comparativos de la zona están de 6,000 pesos el metro cuadrado para arriba. Además de O sea, Sí, adelante. perdón, nada más, o sea que si compramos hoy, Eduardo, ya estamos teniendo un descuento del 60%, eso es lo que hay que entender. Y luego la plusvalía que va a tener con precisamente el transcurso del tiempo. Síganos contando y ahora repetimos el WhatsApp porque ya se terminaron las 10 sesiones que dimos de coaching sin costo para entender estas inversiones. Pero si usted tiene 100,000 pesos desde ahora de enganche, puede comprar un terreno con mucho gusto. Nosotros se lo financiamos. No vale 100,000, vale 400, pero nosotros le damos el financiamiento para que usted pueda tener este salto de ganancia de capital que sin duda se va a lograr en los próximos meses. Ahora vamos a repetir el número de WhatsApp para que vamos a regalar, si te parece, Eduardo, otras 10 sesiones, pero síguenos contando. Con gusto les explicamos y los coachamos para que lleguen más rápido a esta libertad financiera. Bueno, pues dicho esto, le repito el número de WhatsApp, pero también es importante que nos escriba en este momento, porque conforme van llegando los mensajes, pues vamos asignando las sesiones. El número de WhatsApp es el 55 21 88 46 23. Ahora lo voy a repetir, pero también nos puede encontrar en la página www.vivedelasrentas.com. Repito el WhatsApp: 55 21 88 46 23. Y Eduardo Aguilera, pues es increíble, ¿no? Esta comparación que hacemos con precios reales, precios de hoy, y están comprando pues por lo menos con un 60% de descuento. Pero lo que está pasando en Bacalar, por ejemplo, es extraordinario, porque además estamos a 8 minutos, no lo mencionaste, me parece, de la estación del Tren Maya, a 8 minutos del centro. Y en el episodio pasado de este podcast o en el programa anterior hablamos de las ciudades inteligentes, ¿no? Y de la movilidad, pero también la movilidad sostenible con esos carritos de golf, las ciclovías. Va a estar increíble el fraccionamiento, que ya estamos precisamente en proceso de construcción. Así es, ya entraron los topógrafos y ya estamos midiendo todo y empezando con el censo de árboles, porque también vamos a respetar los árboles para que nuestro desarrollo se adapte a la naturaleza y no la naturaleza a nosotros. Entonces, es todo un concepto ecotown y bueno, ya dará mucho de qué hablar. Es algo increíble lo que está pasando ahí. Sí, e increíble por el fraccionamiento como tal, Pablo, Eduardo, pero también pues por la zona que está creciendo, por todas las obras de infraestructura. Y bueno, pues ahí están, usted decida. El tema de hoy fue técnicas de ganancia de capital contra rentas. Pues yo creo que ahí están cualquiera de las dos. Y luego me preguntan y me mandan mensaje en las redes sociales: oye, Luis, yo tengo 500,000 pesos, ¿tú qué harías? Bueno, pues dice, ¿me puedo comprar uno de tus terrenos y los otros 100,000 pesos dónde los invierto? Le digo, no te compres uno de mis terrenos, cómprate 2 terrenos y un fractional, ¿no? O sea, te alcanza para un fractional y para un terreno, por lo menos, para el enganche de un terreno. Fíjate nada más la ecuación, Eduardo, Pablo. Entonces, si compras un fractional desde 370,000 pesos, puedes comprar un terreno y nosotros se lo financiamos, la mensualidad queda como en 5,000 pesos y con lo que te dé el fractional pagas el terreno. Entonces, nada más hay que tener esta mentalidad para combinar las técnicas de ganancia de capital con, obviamente, pues las rentas, que sin duda los bienes inmuebles son el vehículo. Oiga, para los que me están diciendo que no encontraron o no anotaron del WhatsApp, lo repito por última vez: 55 21 88 46 23. Ahí le damos la sesión, que me parece que quedan 2 todavía. Oigan, socios, pues les agradezco, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a usted también por el favor de su atención. Recuerde que nos encuentra en todas las redes sociales como Vive de las Rentas o en www.vivedelasrentas.com. Yo soy Luis Ramírez, le agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos la próxima.
Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.